Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ver la segunda parte del testimonio que empezamos ayer, amén. El testimonio se llama El amor de Dios estuvo conmigo en la prisión oscura del diablo. Ahora vamos a ver la continuación. Al ver que no iban a conseguir que yo dijera nada de lo que ellos querían que dijera, no escatimaron en gastos, ya sea en mano de obra o en recursos materiales o económicos, para ir por todas partes buscando pruebas de que yo era un creyente de Dios. 3 meses después, todos sus movimientos habían quedado en nada. Al final, quemaron su último cartucho, encontraron a un interrogador experto. Se decía que todos los que habían sido llevados a él habían sido sometidos a través de sus 3 formas de tortura y que todos habían confesado. Un día vinieron 4 oficiales de la policía y me dijeron: «Hoy te llevamos a un nuevo hogar». Después me metieron a empujones en una camioneta de transporte de presos. Me esposaron las manos por detrás de la espalda y me pusieron una capucha en la cabeza. La situación me hizo pensar que me estaban sacando para ejecutarme en secreto. En mi corazón no pude evitar entrar en pánico, pero después pensé en el himno que solía cantar cuando creía en Jesús. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los que siguen al Señor han tenido que pagar un alto precio. Decenas de miles de allegados espirituales se han sacrificado por el Evangelio y han obtenido así la vida eterna. Martirio por el Señor. Estoy preparado para morir como mártir por el Señor. Ese día entendí finalmente el himno. Los que siguen al Señor han tenido que pagar un alto precio. Yo también estaba preparada para morir por Dios. Para sorpresa mía, después de entrar en la camioneta, oí sin querer la conversación que mantenía la policía malvada. Parecía que me llevaban a otro lugar para interrogarme. No me llevan a ejecutarme, y yo me estaba preparando para morir como mártir por Dios. Justo cuando estaba pensando en eso, por alguna razón desconocida, uno de los policías apretó las cuerdas de la capucha para que me tapaba la cabeza. Poco después empecé a sentirme incómoda, sentí como si me asfixiaran. Me preguntaba si realmente iban a torturarme hasta la muerte. En ese momento pensé en cómo se habían sacrificado los discípulos de Jesús para difundir el Evangelio. Yo no iba a ser una cobarde. Aunque muriera, no iba a rogarles que aflojaran las cuerdas, mucho menos admitiría la derrota. Pero no pude controlarme, me desmayé y caí sobre ellos. Al ver lo que estaba pasando, los policías aflojaron rápidamente la capucha. Empecé a echar espuma por la boca y después no pude parar de vomitar, como si fuera a vomitar todas mis entrañas. Me sentía mareada, mi cabeza vacía y no podía abrir los ojos. No tenía fuerza en ningún punto del cuerpo, como si estuviera paralizada. Sentía como si tuviera algo pegajoso en la boca que no podía sacar. Siempre había sido delicada, y después de que abusaran de mí de esta forma, sentía que estaba en problemas, que podía dejar de respirar en cualquier momento. En medio del dolor, le oré a Dios. Oh Dios, siento que no puedo soportarlo. Si de verdad la malvada policía pretende torturarme hasta la muerte, la usaré con gusto para satisfacerte y dar firme testimonio de ti. Aunque los demonios del Partido Comunista Chino puedan matar mi carne, no pueden matar mi alma. Confío en que todo lo que tú haces es justo y quisiera que protegieras mi corazón, de forma que yo pueda adherirme a todo lo que tú orquestas y dispones. Algún tiempo después, la camioneta llegó a un hotel. En ese momento todo mi cuerpo se sentía débil y yo no podía abrir los ojos. Me llevaron a una habitación sellada. Lo único que podía oír era el sonido de los muchos secuaces del gobierno del Partido Comunista Chino, hablando de mí a mi alrededor, diciendo que verme era como ver cómo había estado Liu Hulan. ¡Qué revelación! ¡Qué impresionante! Ella es incluso más dura de lo que era Liu Hulan. Al oír esto, el corazón se entusiasmó. Me di cuenta de que si me apoyaba en la fe y confiaba en Dios, la victoria sobre Satanás sin duda llegaría. Que éste estaba bajo los pies de Dios. Di gracias y alabé a Dios. En ese momento,
Olvidé el dolor, me sentí tremendamente satisfecha de haber glorificado a Dios. Poco después llegó el experto de interrogatorios, del que había hablado la policía. Tan pronto como entró, gritó: «¿Dónde está esa perra estúpida? Déjame verla». Se puso delante de mí y me agarró. Después de abofetearme una decena de veces, me dio varios puñetazos fuertes en el pecho y la espalda. Después se quitó uno de sus zapatos de cuero y me pegó en la cara con él. Después de que me golpeara así, perdí la sensación de que había algo que no podía sacarme de la boca o del estómago. El aturdimiento abandonó mi cabeza y pude abrir los ojos. Mis miembros recuperaron gradualmente la sensibilidad y mi cuerpo empezó a recobrar fuerzas. Seguidamente él me agarró con dureza por los hombros y me empujó contra la pared, y me ordenó que lo mirara y respondiera a sus preguntas. Ver que yo no le estaba prestando ninguna atención lo enfureció. Intentó hacerme reaccionar vilipendiando, difamando y blasfemando a Dios. Usó los medios más deleznables y despreciables para hostigarme y dijo ominosamente: «Te estoy atormentando deliberadamente con lo que es insoportable para tu carne y alma, para que sufras un dolor que ninguna persona normal podría sufrir. Vas a desear haber muerto. Al final me rogarás que te deje ir. Y entonces será cuando hablarás con sentido y dirás que tu destino no está en las manos de Dios, está en las mías. Si yo quiero que mueras, ocurrirá inmediatamente. Si yo quiero que vivas, vivirás. Y cualquiera que sea la dificultad que quiera que sufras, eso es lo que sufrirás. Tu Dios Todopoderoso no puede salvarte. Solo vivirás si nos ruegas que te salvemos». Frente a estos matones despreciables, sinvergüenzas, deleznables, animales salvajes y demonios malignos, yo quería luchar realmente con ellos. Todas las cosas en el cielo y en la tierra son creadas por Dios y controladas por Él, pensé. Mi destino también está sujeto a la soberanía y a los arreglos de Dios. Él es el árbitro de la vida y la muerte. ¿Crees que yo voy a morir solo porque tú así lo quieras? En ese momento mi corazón se llenó de furia. Sentí que no podía contenerla. Quería gritar, luchar y proclamar lo siguiente: «Un humano nunca suplicaría misericordia de un perro». Yo creía que este era un sentido de la justicia, pero para mi sorpresa, cuanto más pensaba de esta manera, más oscuro se volvía mi interior. Me vi sin palabras de oración, incapaz de pensar en ningún himno. Mis pensamientos se nublaron. No sabía qué hacer. Y en ese punto empecé a asustarme un poco. Me calmé rápidamente ante Dios, reflexioné acerca de mí e intenté conocerme. Y en ese momento las palabras de juicio de Dios vinieron a mí. Lo que tú admiras no es la humildad de Cristo. No amas la belleza ni la sabiduría de Cristo. ¿Eres un verdadero creyente en Dios? En la palabra manifestada en carne. Sí, yo había visto a Cristo demasiado pequeño. Había admirado el poder y la influencia, y no la humildad de Cristo, mucho menos la sabiduría de la obra oculta de Dios. Él usa su sabiduría para derrotar a Satanás. Usa su humildad y ocultación para revelar el verdadero rostro de éste, y para reunir evidencias, para castigar a los impíos, así también todos los actos despreciables que los policías habían perpetrado contra mí, y todas las cosas blasfemas que se oponían a Dios que habían dicho hoy. Exponían claramente su sustancia demoníaca como odiadores de la verdad y opositores a Dios, y serían la prueba necesaria para justificar la condena, castigo y destrucción de Dios. Sin embargo, fui incapaz de percibir la sabiduría y la humildad de Cristo, y pensando que una persona amable es susceptible de sufrir acoso, del mismo modo que a un caballo manso se le monta a menudo. No me contentaba con ser humillada y oprimida. Incluso creía que defenderme era lo más justo, digno y valiente que podía ser. Yo no sabía que Satanás deseaba incitarme a luchar contra ellos, obligarme a reconocer el hecho de mi creencia en Dios con el fin de condenarme. Si realmente luchaba contra ellos con una valentía impulsiva, ¿no habría caído yo presa de sus estratagemas engañosas? Eso es lo que hace Satanás siempre con nosotros, nos incita y nos da el pie para que nosotros caigamos en las cosas que no agradan a Dios,
Satanás siempre está luchando contra nosotros, dándonos el empujoncito para que nosotros callamos a sus redes, para que nosotros dejemos a Dios y sigamos las cosas del mundo de Satanás, como en este caso la violencia y el reaccionar abruptamente contra sus captores. Eso es lo que Satanás quería de ella, para que deje la sumisión y reaccione, para que caiga en sus redes. Amén. Yo estaba realmente agradecida a Dios por este castigo y juicio oportuno sobre mí, los cuales me protegieron en medio de mi rebeldía, de modo que pude conocer la intención de las estratagemas engañosas de Satanás, y reconocí su veneno en mi interior, y obtuve algo de conocimiento sobre lo que Dios es y su esencia vital, humilde y oculta. Pensé en cómo hizo frente Cristo a ser perseguido, cazado y matado por el diablo del Partido Comunista Chino, y cómo toda la humanidad lo juzgó, condenó, difamó y abandonó. En todo momento, Él cargó con todo esto en silencio y soportó todo este dolor para llevar a cabo su obra de salvación, sin quejarse nunca. Vi lo bondadoso, bello y honorable que es el carácter de Dios. Entre tanto, yo, una persona inmunda, corrupta, había querido usar mi valentía impulsiva para defender mi supuesta dignidad, para luchar mi propia justicia, basándome en mi propia voluntad cuando me persiguieron los demonios malvados. ¿Dónde estaba el sentido de la justicia en esto? ¿Dónde estaban la fuerza del carácter y la dignidad? Con esto, ¿no estaba yo mostrando mi desagradable rostro satánico? ¿No estaba revelando mi naturaleza arrogante? Al pensar esto, mi corazón se llenó de remordimientos. Me decidí a imitar a Cristo. Estaba dispuesta a someterme a este entorno e intentar hacer todo lo posible para cooperar con Dios y no dar ninguna oportunidad a Satanás. Mi corazón se calmó y esperé en silencio la siguiente ronda de esta batalla de demonios. Realmente eran demonios, por todas las cosas que ellos hacen con todos los hermanos que creen en Dios. La verdad que son verdaderos demonios, amén. Mi negativa a confesar había hecho perder mucho prestigio al supuesto experto. Me torció con furia uno de los brazos por detrás de la espalda y tiró del otro hacia detrás de mi hombro. Después me esposó con fuerza las manos. En menos de media hora, grandes gotas de sudor caían por mi rostro y me impedían abrir los ojos. Al ver que yo iba a seguir sin contestar sus preguntas, me tiró al suelo y después me levantó por las esposas que tenía por detrás de la espalda. Mis brazos gritaron inmediatamente de dolor como si me hubiera roto. Me dolía tanto que apenas podía respirar. Después me empujó contra la pared y me hizo estar de pie contra ellas. El sudor nublaba mis ojos. Me dolía tanto que todo mi cuerpo estaba cubierto del mismo. Incluso mis zapatos estaban empapados. Siempre había sido frágil y en este momento me derrumbé. Lo único que podía hacer era jadear. El demonio estaba a un lado mirándome. No sé lo que vio, quizás tenía miedo de que lo culparan si yo moría. Cogió rápidamente un puñado de pañuelos de papel para secarme el sudor y después me dio una taza de agua. Hizo esto cada menos de media hora. No sé cuál era mi aspecto en ese momento. Imagino que debía ser bastante aterrador, porque yo solo podía jadear con la boca abierta. Parecía que había perdido la capacidad de respirar por la nariz. Mis labios estaban secos y agrietados, y necesitaba toda la fuerza que tenía simplemente para respirar. Sentí una vez más que la muerte se me acercaba. Quizá esta vez moriría realmente. Pero en ese momento el Espíritu Santo me esclareció. Pensé en Lucas, uno de los discípulos de Jesús, en su experiencia al ser colgado vivo. En mi corazón recobré espontáneamente la fuerza y seguí diciendo lo mismo una y otra vez para recordármelo a mí misma. Lucas murió al ser colgado vivo. Yo también debo ser Lucas. Debo ser Lucas, ser Lucas. Obedezco de buen grado las orquestaciones y disposiciones de Dios. Deseo serle leal hasta la muerte como Lucas. Justo cuando el dolor se volvió insoportable y yo estaba a punto de morir, de repente oí a uno de los policías malvados decir que varios hermanos y hermanas que creían en Dios Todopoderoso habían sido arrestados. Me consterné en mi corazón. Van a torturar a más hermanos y hermanas. Serán especialmente duros con los hermanos.
Mi corazón se llenó de preocupación. Seguí orando por ellos en silencio y pedí a Dios que los guardara y les permitiera dar un testimonio victorioso ante Satanás y no traicionar nunca a Dios, porque no deseaba que ningún otro hermano o hermana sufriera como yo lo había hecho. Quizás estuviera tocada por el Espíritu Santo. Oré sin cesar y cuanto más oraba, más inspirada estaba. ¿Olvidé inconscientemente mi dolor? Sabía muy bien que estas eran las sabias disposiciones de Dios. Él era consciente de mi debilidad y me estaba guiando en mi momento más doloroso. Esa noche ya no me importó cómo me trataba la policía y no presté la más mínima atención a sus preguntas. Al ver lo que estaba aconteciendo, los malvados policías usaron los puños para golpear salvajemente mi rostro. Después enrollaron el pelo de mi sien en sus dedos y tiraron de él. Mis orejas estaban hinchadas porque me las retorcieron. Mi cara era irreconocible. La parte baja y alta de mis piernas quedaron magulladas y despellejadas cuando me pegaron con un trozo grueso de madera, y mis dedos también habían quedado amoratados tras ser aplastados con un trozo de madera. Después de colgarme por las esposas durante 6 horas, cuando los malvados policías las abrieron, las habían arrancado la piel por debajo de mi pulgar izquierdo. Solo me quedaba una fina capa antes del hueso. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es brutal la persecución y la tortura que hacen a todos los cristianos? Y nosotros debemos estar contentos que nosotros podemos estar profesando nuestra fe libremente sin que nos hagan estas cosas. Amén. Con más razón debemos alabar a Dios, debemos de esparcir su nombre con más furor, porque nosotros sí podemos. Amén. Las esposas también me habían dejado las muñecas cubiertas de ampollas amarillas, y no hubo manera de volver a ponérmelas de nuevo. En ese momento entró una mujer oficial de policía de aspecto importante. Me miró de arriba abajo y les dijo: «¿No podéis pegarle más? Está a punto de morir». La policía me encerró en una de las habitaciones del hotel. Las cortinas se mantenían bien cerradas 24 horas al día. Pusieron a alguien de guardia en la puerta y nadie del personal de servicio podía entrar, como tampoco nadie podía ver las escenas de sus torturas y ataques salvajes dentro. Hacían turno para interrogarme sin respiro. No me dejaron dormir durante 5 días con sus noches. No me dejaban sentarme o estar en cuclillas ni comer mi ración de comida. Solo me permitían estar de pie apoyada contra la pared. Un día vino un oficial a interrogarme. Al ver que yo lo había ignorado, se enfureció y me mandó volando debajo de la mesa de una patada. Después me sacó de un tirón y me dio un puñetazo, provocando que me saliera sangre de la comisura de los labios. Para cubrir su salvajismo, cerró rápidamente la puerta para que nadie entrara. Después cogió un puñado de pañuelos de papel y limpió la sangre. Me quitó con agua la de la cara y limpió la del suelo. Yo dejé deliberadamente parte de la sangre en mi jersey blanco. Sin embargo, cuando volví al centro de detención, la policía malvada dijo a otras presas que la sangre de mi ropa era de cuando me examinaron en el hospital mental, y que allí es donde yo había estado los últimos días. Las heridas de la sangre de mi cuerpo las habían provocado los pacientes. Ellos, la policía, no me había tocado. Estos hechos crueles me mostraron la crueldad, la astucia insidiosa y la falta de humanidad de la policía del pueblo, y me sentí el desamparo y la desesperación de quienes caen en sus manos. Al mismo tiempo, obtuve un profundo aprecio de la justicia, santidad, luminosidad y bondad de Dios, y sentí que todo lo que viene de Él es amor, protección, esclarecimiento, provisión, consuelo y apoyo. Cada vez que mi dolor pasaba por su peor momento, Dios seguía esclareciéndome y guiándome, aumentando mi fe y mi fuerza, permitiéndome imitar el espíritu de los santos que habían sido martirizados por causa del Señor a lo largo de los siglos, dándome la valentía para mantenerme firme por la verdad. Cuando el salvajismo de la policía malvada me dejó a las puertas de la muerte, Dios me permitió oír las noticias del arresto de otros hermanos y hermanas, y la usó para moverme a orar por ellos. De forma que me olvidé de mi dolor y vencí sin saberlo los obstáculos de la muerte. Gracias al contrapunto del mal, el brutal Satanás, vi que solo Dios es la verdad, el camino y la vida.
y que solo su carácter es el símbolo de la justicia y la bondad. Solo Dios lo gobierna todo y lo dispone todo, y usa su gran poder y sabiduría para guiar cada uno de mis pasos en la derrota del asedio de múltiples demonios, en la victoria sobre la debilidad de la carne y los obstáculos de la muerte, permitiéndome sobrevivir tenazmente en mi oscura guarida. Cuando pensaba en la salvación y en el amor de la salvación y en el amor de Dios, me sentía inspirada en gran manera y me decidí a luchar contra Satanás hasta el final. Aunque me pudriera en la cárcel, me mantendría firme en mi testimonio y satisfaría a Dios. Un día, muchos policías malvados que nunca había visto antes vinieron a verme y debatir mi caso. Sin quererlo, oí al supuesto experto decir: de todos los interrogatorios que he llevado a cabo, nunca he sido tan duro con nadie como con esa perra estúpida. La tuve colgada por las esposas durante 8 horas. Fueron realmente 6 horas, pero él quería alardear, temeroso de que su superior le dijera que era un inútil. Y siguió sin confesar. Oí una voz femenina decir: ¿cómo pudiste golpear a esa mujer con tanta maldad? Eres cruel. Resulta que, entre todos los arrestados, yo había sufrido más que nadie. ¿Por qué había sufrido tanto? ¿Era yo más corrupta que otras personas? ¿Era yo la que había sufrido más el castigo de Dios para mí? Quizás había demasiada corrupción en mí y yo ya había alcanzado el punto del castigo. Al pensar en esto, no pude contener las lágrimas. Sabía que no debía llorar. No podía dejar que Satanás viera mis lágrimas. Si lo hacía, creería que yo había sido derrotada. Pero yo no podía contener el sufrimiento de agravio en mi corazón, y las lágrimas se me salían sin control. En medio de mi desesperación, yo solo podía clamar a Dios: oh Dios, en este momento me siento profundamente agraviada. Sigo queriendo llorar. Por favor, protégeme. Evita que yo incline la cabeza ante Satanás. No puedo dejar que él vea mis lágrimas. Sé que el estado en el que estoy es incorrecto. Estoy pidiéndote cosas y quejándome. Y sé que hagas lo que hagas es lo mejor, pero mi estatura es demasiado pequeña. Mi carácter rebelde demasiado grande, y soy incapaz de aceptar alegremente este hecho, y tampoco sé qué debería hacer para salir de este estado incorrecto. Quisiera que me guiaras y me permitieras obedecer tus orquestaciones y disposiciones, y nunca más malinterpretarte o quejarme de ti. Cuando oraba, un pasaje de la palabra de Dios flotaba en mi cabeza. Tú también debes tomar la copa amarga que yo he bebido. Esto es lo que él le dijo después de la resurrección. Tú también debes caminar el camino que yo he caminado y debes dar tu vida por mí. Como Pedro llegó a conocer a Jesús en la palabra manifestada en carne. Mis lágrimas se detuvieron inmediatamente. El sufrimiento de Cristo era incomparable al de cualquier ser creado, y ningún ser creado podía soportarlo, mientras yo aquí estoy, sintiéndome agraviada y quejándome a Dios desde que esto es injusto tras sufrir una pequeña dificultad. ¿Dónde estaban la conciencia y la razón de esto? ¿Cómo era yo apta para ser llamada humana? Después de esto, pensé en lo que Dios dijo. Pero la corrupción de su naturaleza debe resolverse por medio de pruebas, en los aspectos en los que no estás purificado. En esos aspectos debes ser refinado. Este es el arreglo de Dios. Dios crea un entorno para ti y te esfuerza a ser refinado en ese entorno para que puedas conocer tu propia corrupción. ¿Cómo satisfacer a Dios en medio de las pruebas en los registros de las pláticas de Cristo? Al meditar las palabras de Dios y reflexionar sobre sí misma, entendí que lo dispuesto por Dios iba dirigido a mi corrupción y mis deficiencias, y era precisamente lo que mi vida necesitaba. Solo a través de este sufrimiento y tormento inhumano puedo darme cuenta de que complazco demasiado a mi carne, que soy egoísta, de poca valía, exigente con Dios, y que no me contento con sufrir por Él y ser un brillante testimonio para Dios. Si no hubiera padecido este sufrimiento, habría seguido con la impresión equivocada de que yo ya había satisfecho a Dios. Nunca me había dado cuenta de que todavía tengo mucha corrupción y rebeldía dentro de mí.
y mucho menos habría adquirido experiencia de primera mano de lo arduo que es para Dios hacer su obra entre la humanidad corrupta para salvarla. Tampoco habría abandonado la verdad a Satanás y regresado ante Dios. Esta dificultad era el amor de Dios por mí, su bendición especial para mí. Al haber entendido la voluntad de Dios, mi corazón se sintió de repente claro y despejado. Mi mala interpretación de Dios desapareció. Sentí que había un gran valor y sentido en que yo fuera capaz de sufrir esta dificultad. Hasta acá llega el testimonio de hoy por hoy. Tenemos una tercera parte que vamos a dar mañana para concluir el testimonio, que está muy lindo y está muy edificante, de saber cómo Satanás nos prueba siempre y cómo nosotros debemos vencerla. ¿Cómo debemos vencer? Orando a Dios fervientemente con toda la fuerza de nuestro corazón. Eso debemos hacer, orar a Dios, y Él nos sacará de nuestros tormentos, de nuestros malos ratos, de nuestras pruebas, amén. Y debemos comer y beber de la palabra de Dios. Y Él siempre nos va a estar revelando palabras nuevas, palabras frescas, que nos van a traer la claridad a nuestra mente, que vamos a poder pasar estas dificultades, amén. Orar, comer y beber de la palabra de Dios. Y Dios se encargará de nuestro corazón y Él va a obrar en nosotros a través del juicio. Nos va a demostrar qué es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Espero que tengan un hermoso día, que pasen en su familia. Nos vemos. Paz.